La ciudad a donde llegamos es la ciudad portuaria de Kemi, un municipio de la Laponia en el oeste de Finlandia y está construida en la desembocadura del homónimo río Kemi, el más largo del país en la costa noreste del Golfo de Botnia. En el 2022 tenía una población de 19.505 habitantes. Se encuentra a 28 kilómetros al este de Tornio, ciudad fronteriza con Suecia. Kemi fue fundada en 1869 por decreto real a causa de la profundidad de su costa, lo que facilitó la construcción de un puerto. La principal actividad económica de Kemi se centra en dos grandes fábricas de papel y en la única mina de cromo de Europa, la cual abastece a la planta ferrocromática de Outokumpu en Tornio. También cuenta con una universidad politécnica y además es famosa por tener el castillo de nieve más grande del mundo, construido cada año con una arquitectura distinta. Buenos días, amigos míos, bienvenidos a la fría, todavía no soleada ciudad de Rovaniemi. Desde aquí vamos a partir a nuestra siguiente aventura. Va a ser una actividad que nunca hemos hecho nunca. Bueno, realmente yo no sabía que se podía hacer una actividad de esta, o por lo menos personas comunes podían subirse a un rompehielos. Vamos a hacer esa actividad aquí en el Círculo Polar Ártico, pero para ello necesitamos ir primero a otra ciudad, que es la ciudad de Kemi, ubicada en la Laponia finlandesa, porque estamos en Finlandia. Desde aquí comenzamos, vamos a tomar un bus porque nos van a pasar a recoger en ese bus. Nos esperan 2 horitas de viaje, hora y media, hora 40 minutos más o menos. La ciudad está a unos 100 kilómetros aproximadamente. Para allá vamos. Lo está manejando una mujer, qué cool. ¿Viste? Aquí la nieve la quitan chicos y chicas. Bueno, aquí ya estamos esperando en el frío el autobús. Faltan 10 minutitos y ustedes van a determinar en este video si vale la pena pagar todo el dinero que pagamos por esta excursión, que les adelanto no es nada barata, pero el precio se los doy ya más al final, cuando ya vean todo lo que incluye, para que tomen una buena decisión si vale o no la pena. Y ha llegado nuestro transporte. Bueno, este transporte hacia Kemi desde Rovaniemi lo incluye tanto para llevarte como para traerte. Está bastante cómodo. Prácticamente estamos un grupo pequeño. Los asientos están buenos. La vista está panorámica. Vamos. Hemos llegado al No Castle y ahí vamos a hacer el check-in, donde vamos a estar hasta las 12:30 hasta que nos lleven hacia el rompehielo, porque esta experiencia trae otras cosas que hacer. Ya me dio hasta tiempo de dormirme aquí en el asiento. Y bueno, miren, aquí nos esperan unas figuritas, unos ojos muy extraños. Y este es el Snow Castle 365. Aquí tenemos que hacer el check-in. Y pues aquí van a poder conseguir, miren, souvenirs, franelas alusivas. Porque miren, precisamente así se llama el rompehielos que vamos a estar conociendo. Sampo. Bueno, listo nuestro check-in. Ya nos dieron nuestros tickets para almorzar, que podemos ir dentro de unos 20 minutitos. Así que mientras que llega nuestro autobús a las 2:35, que lo vamos a tomar por esa puerta, podemos ir a la Snow Experience, que es justo por esta puerta de aquí, y luego vamos a subir por aquí para ir a comer. ¡Hey! Está súper frío esto aquí. El Snow Castle 365 es básicamente un pequeño castillo tematizado, hecho de hielo. Miren, tenemos aquí a un soldadito custodiando aquí el castillo. Vamos a ver, ¿es de hielo? Sí. Es de hielo. Tenemos aquí una torre con sus gárgolas y todo. Unos animalitos aquí que tuvieron un momento más cálido en sus vidas. Un caballo, un alce, otro caballito. Miren, está súper diferente. La verdad es que nunca había estado en un lugar como este. No es muy grande, la verdad. Es como un pequeño galpón donde tienen esto aquí tematizado como para que vayas matando el tiempo. Tienen aquí unos taburetes con unas pieles aquí para que no te congeles. Y tienes una mesa hecha de hielo. A ver, sí, es hecha de hielo. Y por aquí tienes al rey del castillo sentándote o invitándote a que te sientes en su trono con un gran muñeco de nieve ahí. Con razón la chica nos dijo, vayan al Snow Castle, que tienen todavía 20 minutos antes de que comience el almuerzo, porque 20 minutos son más que suficientes. Miren, aquí estoy con el rey. Permítame sentarme en su trono, señor rey, y admirar su castillo. Epa, pero lo que sí estoy viendo es que esto es un tobogán. Miren, un tobogán, como que te vas deslizando allí, me parece, ¿no? Tenemos un dragón aquí. Es que aquí tenemos hasta la cama del rey en la habitación. A ver,
¡Ay! ¡Está congelado! No, está como para acostarse mucho en esa cama. Está todo hecho una nieve ahí. Está divertido, por un momento pensé que íbamos a estar de largo allá. Y si te portas mal, pues vas para la cárcel con este señor que no tiene muy buena cara de amigos. Pero como dirían en Portugal, está visto. Bueno, ya estamos aquí listos para almorzar. Vamos a almorzar bien temprano y vamos a ser de los primeros realmente. Es tipo buffet. Van a poder tomar todo lo que ustedes deseen. Aquí tenemos ensaladitas, frutas algunas, arrocito blanco. Esto no sé exactamente qué es. Parece otro tipo de arroz. No sé. Brócolis o coliflor. Sí, coliflor. Vegetales, salmoncito. Y tenemos por aquí, creo que pollo. Sí, pollo empanizado. Una salsita. Se ve buena. Aquí creo que hay unas sopitas. Aquí hay también frutos secos. Esto debe ser sopa, ¿verdad? Sopita, sí. Y esta debe ser otro tipo de sopita. Sí, también. Huele como a tomate. Sí, yo creo que es sopa de tomate. Y por aquí tenemos mantequilla y con pancitos, miren. Uy, se ven ricos estos panes. Bueno, y así lo usé mi plato. Agarré noodles, agarré un poquito de coliflor, salmón, una pieza de pollo, salsita, pan con mantequilla, el postre que se ve rico. Y esta va a ser mi comida. Bueno, miren, en algún momento el buffet estuvo vacío. Fuimos los primeros en llegar, pero lo desbloqueamos de una. Está full. Ya nosotros terminamos de comer y ya solo resta pues bajar la comida para abordar nuestro bus que nos van a llevar al Sampo. Bienvenidos a este paseo por el Sampo. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Nunca había estado en una actividad como esta. ¡Qué locura! Bueno, amigos, y les presento al rompehielos Sampo, un formidable buque que opera aquí en Laponia. Miren qué belleza. Ahorita lo que vamos a hacer, amigos, es navegar por el mar Báltico, como lo hace pues este increíble buque durante los meses de invierno. Exactamente, amigos, opera en el Golfo de Botnia, aproximadamente 65 grados al norte, donde el mar se congela desde diciembre hasta abril. Mira, amigos, este barco opera desde los años 60, todavía sigue en la actualidad, pero sí es verdad que en un momento quedó pequeño para el tamaño de los buques que navegan por estas aguas, porque él lo que hacía, o lo que hace todavía, pero ya a nivel turístico, romper el hielo para que esos buques pudiesen pasar por allí. Pero ahora los buques de carga son tan grandes, este buque quedó pequeño para abrirle paso a esos buques y pues tuvo que salir ya de su trabajo habitual. Y ahora lo volvieron una atracción turística para que personas como nosotros pudiésemos venir y conocer este tipo de embarcaciones. Miren, esta es la área del restaurante. Hello. Thank you. Esta es una de las áreas del barco. Miren qué bonito. Este es el área del restaurante. Aquí nos ofrecieron una bebida caliente para ir calentándonos mientras que el barco zarpa. Miren qué elegancia. Tenemos un pequeño café aquí donde podemos comprar algunas golosinas, bebidas, cervezas. Vamos a ver qué tal está esta bebida. Refrescante y calientita. Una vez que ya entran, ustedes pueden andar por donde ustedes quieran explorando el barco. Eso sí, si quieren el tema de la guía, pues tienen que estar atentos a la hora que comienza, dependiendo del guía que les tocó. Y ustedes se estarán preguntando el cómo este buque rompe ese hielo. Pues miren, pesa 3 veces más que un buque de sus dimensiones similar. Y es que tiene un peso extra de unas 5.000 toneladas. Y además su forma redondeada hace que desplace el hielo hacia los lados una vez que lo va rompiendo. Bueno, aquí podemos ver parte de la estela de hielo roto que dejó el barco una vez entró al puerto. Miren eso, es muchísimo hielo, ¿ver? Y eso lo hace gracias a una combinación de motores diésel y eléctricos. La electricidad es generada por 4 motores diésel con una potencia total de 8.800 caballos de fuerza.
Aquí tenemos los botes salvavidas que espero no los tengamos que utilizar. Y ahora estamos yendo pues a la parte trasera del barco, que en temas náuticos sería la popa del barco. Hello, Frío, está mucho frísimo. frío. El viento está Bueno, la cámara está que se mueve. así. que arrecia el viento. Y una vez que entremos más hacia allá, será increíble. Mira, ¿estás preparada para darte un chapuzón en ese mar helado? La verdad no, pero el chico en el bus dijo que así tengamos miedo que lo hagamos. Yo no es por miedo, es por frío. Bueno, vamos a ver qué tal Pero nos va. Sí, creo que esos trajes nos van a proteger. Sí. Vamos a hacer otro tipo de actividad, no nada más vamos a navegar y simplemente romper hielo, sino que además vamos a tener una que otra experiencia única, y es meterse en ese mar helado con unos trajes especiales de rescate que nos van a permitir pues estar allí flotando y sin que nos congelemos en el proceso. Miren, ahí con una grúa están recogiendo la escalera por donde entramos al barco, que estaba justo allí colocada. Miren, ya encendieron los motores, miren cómo está allí arrastrando el agua. Ya vamos a arrancar. Ahora se mueve un poco, es por el viento. Está haciendo un viento que, bueno, ustedes lo pueden ver en mi chaqueta. Está increíble. Bueno, yo no sé si llegan a apreciar los enormes bloques de hielo que hay ahí. Y es que, miren, el grosor, si se lo preguntan, es de unos 40 centímetros aproximadamente. Aunque en algunos lugares puede ser de algunos metros, solo que no salen tanto a la superficie, sino que están más por debajo del agua. Bueno, y mientras que llegamos al destino y sigue rompiendo hielo, nosotros vamos a inspeccionar más del barco y así calentarnos un poco. Bueno, el barco tiene realmente zonas muy bonitas. Miren esta parte de acá, como una sala de estar, donde se pueden venir a sentar en cualquiera de estas mesitas o sillones, a admirar un poco de la vista mientras que llegamos. Miren, con este viento y con esta brisa que está ahora en este momento navegando, me puedo imaginar cómo es estar en los buques donde pescan la centolla. Debe ser una cosa el triple de duro que esto, porque ellos están en pleno mar de Bering, trabajando, cargando esas trampas enormes que pesan toneladas, manipulándolas con vientos y el mar perpicados, una cantidad de elementos más que añadirles a este viento que estamos teniendo en este momento, que yo no sé si ustedes me están escuchando, a mí me están moviendo, o sea, yo estoy luchando aquí para mantenerme a pie con la cámara bien agarrada acá, porque siento que el viento me la va a volar. Es increíble, admiro mucho ese trabajo y por algo le dicen que es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Bueno, estamos explorando un poquito el barco. Ahora vamos al bridge, al puente de mando. Bueno, todo lo que están viendo aquí es de los años 60, de cuando el barco se inauguró. Está todo original, ya obviamente no se usa. Así es como lucía el puente de mando en los años 60 de este barco. Un montón de botones, todos analógicos, unas máquinas que si me ponen a utilizarlas ahorita, seguramente no tengo ni idea. Tenemos un intercomunicador por aquí, teléfonos, más teléfonos. Curioso, ¿no? Miren los radios. Bueno, seguimos explorando. Ya que hay cosas más modernas, computadoras, pantallas, laptops. Aquí sí es donde ocurre lo actual. Y por aquí los controles de mando. Aquí está el capitán. Hello, welcome on board. Hello, thank you. Miren, esta es la diferencia de el grosor del casco del Sampo. Pesa una barbaridad. Y el grosor de buque normal. ¿Qué tal?
Miren, este es el cerebro de la nave. Este es el control de mando, donde, bueno, controlan absolutamente todo. Allá, pues, pilotean donde estuvimos viendo, pero aquí controlan todo lo demás. Todo es mecánico, nada es automático, nada es electrónico, todo es controlado por el ingeniero y todo controlado por las manos. Miren, cualquier cantidad de cosas que se tienen que mover, palancas. Si damos una vueltita por aquí, hay muchísimas cosas que ver. Miren, esto se parece al del Titanic. ¡Wow! Ah, miren cómo presionan los botones con esa varita ahí. Miren, sinceramente, no es por nada, pero si a Angie la ponen aquí a poner los botones, se le olvida. Yo riéndome, ¿qué tiraste todo esto? Se le olvida. Bueno, aquí nos están dando una pequeña charla de cómo poner los trajes que vamos a usar y tenemos que esperar una hora. Bueno, una vez que ya tenga el traje puesto, amigos míos, va a ser bastante difícil manipular la cámara, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ustedes me acompañen en ese momento y podamos tener toda la experiencia. Y el problema es que el traje solo tiene 3 deditos, como para que tú metas así, más o menos así. Ya lo van a ver. Bien, es sumamente importante este tipo de embarcaciones, en el caso de las más modernas, para el comercio mundial, porque en época de invierno en estos lugares pues no entrarían, no pasarían ningún tipo de barco comercial, a menos de que un barco rompehielos esté frente a él. Van a una distancia de 100 metros de distancia uno del otro, obviamente el rompehielos por delante, y pues este le va abriendo paso a medida que el barco comercial de carga va pasando en ese momento, porque tienen que ir uno detrás del otro en el momento, porque el otro barco no tiene la capacidad de pues romper ni apartar los bloques de hielo, porque si no rompería el casco de ese barco. Así que tienen que ir siempre uno detrás del otro. No es que este rompehielo va abriendo camino y va abriendo vías de camino, no, tienen que ser en el momento. Every time a moment I see you, I see you. Perdonen, pero lo tenía que hacer. Miren, es que me acuerdo con todo este hielo aquí, el frío, pobre gente, yo no se ríe ahorita, pero pobre gente. Bueno, ya están los primeros por allá nadando, miren eso. Está tripeando. ¡Qué locura! Nos toca el momento de explorar antes de que nos toque el momento de nadar. Miren qué locura esto de aquí. Pero está bien duro. Así que no hay peligro de que el suelo se vaya a romper de repente cuando ustedes vayan caminando por aquí. Es loco pensar que estamos caminando por un mar, por el mar Báltico, por mar congelado. Lo que impide que yo me caiga es esta gruesa capa de hielo acá. Gruesa porque para el rompehielos no es nada. Qué increíble experiencia. La verdad es que es brutal. Tenemos que estar dentro del barco otra vez para cambiarnos dentro de 30 minutos aproximadamente, así que tenemos chance para poder dar una vueltica por aquí. ¡Wow! Vean esta imagen, qué brutal. Si me hubiesen dicho hace unos 8 años atrás, cuando comencé este canal de YouTube, que iba a poder tener la oportunidad de venir a una exploración en un rompehielo en el mar Báltico, pues no me lo hubiese creído. Y aquí me está dando un poquito de nervio porque el zapato se entierra un poquito. ¡Ay, chamo! Pero no creo que haya peligro, porque si no, los señores del barco estuviesen bien pendientes, porque han sido, miren, A1. La verdad es que es una buena experiencia, están muy bien preparados, muy ameno, todo perfecto, no tengo queja de nada. Solo de que se me congela la cara y las manos, pero eso ya no es culpa de ellos. Bueno, yo lo tengo que intentar. A ver, ¿cómo es? La nieve no está tan suave. Pero algo dejaste unas marquitas ahí. Bueno, una marquita ahí. No, esto está brutalísimo. ¿Qué les puedo decir? La experiencia es maravillosa. Aprender un poco acerca del funcionamiento de estas increíbles máquinas. Disculpen, pero la brisa está fuertísima. Acá está haciendo breakdance. Y pensar que es un barco de los años 60 y que después de 60 años siga en funcionamiento es bastante impresionante y nos da una idea bastante cercana de cómo funcionan estos aparatos. La verdad es una experiencia inolvidable, se las recomiendo muchísimo. Miren, pero es que está sueltecita por aquí, ¿eh? Si sigo excavando, llegaría al hielo. No lo quiero saber.
Bueno, fíjense que a pesar de que el barco constantemente está golpeando el hielo, no se deforma el casco. Sí que tiene raspones, porque fíjense que tiene muchos raspones por un lado. Vean que hasta donde llegó el barco, ya de ahí para adelante hay hielo sólido, y solo este de aquí a los lados es que está roto por donde llegó, y se ve un poquito el agua que tiene un color bien oscuro. Y así está esto, amigos. Miren, la gente está disfrutando ahí, tomándose fotos. Fíjense que ponen una pequeña barrera aquí para que no se acerquen tanto al hielo, que pueda estar roto ya más cercano al barco. Ya nosotros vamos a tener la experiencia, vamos a ver qué tanto les puedo grabar, pero para que vean ustedes mucho de lo que van a poder disfrutar, simplemente se lanzan ahí y se echan al agua. Bueno, y aprovechando que esta cabina estaba abierta, les muestro cómo es un camarote por aquí. Miren, una pequeña cama, tenemos escritorio, espejo y todo, armario, bien completo. Bueno, llegó el momento de alistarnos, y es básicamente quitarse el suéter grueso y quedarse con todo lo demás. Dejamos aquí morrales, dejamos todo, dejamos nuestras pertenencias, reloj, carteras, teléfonos. Aunque el teléfono lo pueden llevar porque tienen como un bolsillito, pero yo el mío sí lo voy a dejar. Solo me voy a llevar esta cámara con la que estoy grabando ahorita, y básicamente es eso. El gorrito también se queda, los zapatos también no los tenemos que quitar, y ya yo estoy listo. Ok, llega el momento. Ok. ¡Qué divertido! Parezco una morsa. Allá va Angie. Oh my God. And in the moment I see you, I see you. Oye, mira, esto es una terapia de risa. ¡Qué gracioso! Algo muy importante a tener en consideración es que no es para que se desplaye así, es para que el mentón esté cerca del pecho. Exacto. El traje no deja pasar el frío, o sea, siente cierto fresquito, pero nada del otro mundo. Ahora yo quiero comprobar el grosor del hielo, aprovechando que estamos aquí. Bueno, puedo meter mi mano por debajo del hielo, así que no es muy grueso que digamos, Pero y simplemente ustedes se relajan y flotan. Miren, aquí no hay mucho a lo que asustarse. Mi mamá le iba a dar un infarto, ella se te va a llevar la corriente, te vas a perder por ahí. Yo, mamá, pero seas dramática. Aquí no hay manera que tú te pierdas. Y a mí me dice, cuídala. Y es él el que hace los tours. Yo soy el que planifico. Miren, y no te mojas absolutamente nada. Nada. Yo quiero uno de estos. Miren, un bloque de hielo. Esto debe ser salado, ¿no? Ah, y el chico nos dijo que la probáramos, que no era tan salada. No es tan salada. No, pero ya. No es nada salada. Miren, yo nunca me imaginé estar en el mar Báltico con un traje de rescate de emergencia flotando en un barco rompehielos aquí al lado. Ay, esto está relajante, yo me quedaría aquí. Miren, debo decirles que nunca nos dijeron en algún punto cuánto tiempo vamos a estar aquí, así que podemos estar aquí porque queramos. La mayoría de las personas que atienden son geniales, y nos dijeron que al parecer hay 2 personas que trabajan acá de Venezuela. Allí está muerta la risa por allá atrás. Dale tú, allí quiere que la saquen y nadie le presta atención. Yo no puedo sola. Esta es la modalidad de salir cuando la persona pesa mucho. Thank you. Thank you. ¿Cómo te sentiste? Genial, es una experiencia súper divertida, nada parecido que haya hecho en el mar, y muchas gracias por venir. Ay, gracias. Qué divertido ha sido eso, amigos. Ya creo que se lo he dicho ya un par de veces, bastantes veces, pero wow, qué divertido. Eso sí, los trajes, ahorita que me vuelo, huele a remojado. ¿Qué cosa? Los trajes. Uy, huele como a mono. Huele a mono remojado.
no los deben de lavar mucho, que digamos. Pero bueno, alistarnos nuevamente para ir de vuelta. Bueno amigos, y esta aventura ha llegado a su fin, esperando que se hayan divertido junto con nosotros, pero no sin antes contarles quizás lo que estaban esperando hasta el final, y es saber el precio que pagamos por este día, por todo lo que vieron, absolutamente todo lo que vieron desde el momento en que partimos, el transporte, el llegar aquí, la comida, todo. ¿Cuánto pagamos? Fueron $950 por ambos. Es decir, que nos costó aproximadamente unos $500 por persona hacer toda esta actividad del rompehielo y todo lo que vieron allí. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Valió la pena ese dinero? ¿Creen que vale la experiencia? Bueno, eso lo van a dejar ustedes en los comentarios. Y yo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube si aún no lo han hecho. Verifiquen allí en el botoncito de que estén suscritos, porque de esa manera van a saber cuándo subo un video nuevo en cada aventura en la que estamos. ¿Qué te dieron? Un diploma. Ay, a mí no me dieron mi diploma. Porque estabas hablando con la cámara. Ah, verdad, que había leído que incluía un diploma. Qué cool. Qué cool, bueno, tenemos un diploma. Y recuerden que van a tener en la descripción de este video el canal de Angie, que les sube contenido increíble de los lugares que visitamos y que nos pueden seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ Y la mía es Angeliana acá. Así que amigos, nos vemos en un próximo video aquí con el Sampo detrás de nosotros, el rompehielo. Me despido, hasta un próximo video. Bye bye, sales quiere.